También nos habla de su primer poemario, Desplazamientos, con prólogo de uno de los grandes escritores de Chile, don Humberto Díaz Casanueva, quien lo quiso como un hijo y que quizás alguna vez quiso que él se quedara con su propia hija, quizás en una unión de poetas, de entregar la voz de un padre a otro padre y que terminó en el gran prólogo que el gran escritor de Requiem de Chile, Casanueva, dejaría perpetuado en los signos del primer poemario de un joven Federico Choc. 26. Yo era, en esa época era profesor en la Universidad de Chile, en el Instituto Pedagógico. Y yo ya había publicado mucho antes poemas en revistas, pero este fue el primer libro, digamos, de 1966, a los 26 años. Y el título es Desplazamiento. No sé si qué hago. Declama tú, declama. Ah, ¿Cierto? hay Sí, lo un, estoy grabando. Ah, ya. hay un, Declama lo que quieras. ya. No, es que él está sacando el libro de 1966. Ah, ya. Y hay un primer poema que es un poquito largo, pero voy a leer el comienzo nomás. No léalo completo. Ah, bueno, el primero se llama Desplazamiento, también la primera parte. Después la segunda, Observaciones. Y la tercera, versión segunda. Todas tienen intencionalidades que en general se refieren a una especie de visión de la vida como un flujo, una continuidad, un devenir, una cosa parecida. Con algunos juegos, está dedicado a lo que en Chile se llama polola, y que después se convirtió en mi señora, que se llamaba Marta Caballero, y le decían Tita. Y está dedicado a ella, a Tita. Ahora, si tú ves escrito, se puede leer para un lado y para el otro, a Tita. Si lo lees al revés, también es a Tita. Entonces eran juegos. Y no sé si leer... ¿Tengo que leer alguno? Ah, Lo que tú quieras. eran poemas dictados con un cierto entusiasmo, diríamos, de una visión... ¿Cierto? Yo diría enamoramiento en ese momento, a lo mejor. Ese sentimiento que Sí, hacía que esta sí, poesía fluyera, sí, independiente de la técnica. sí, sí. Bueno, es un poema un poco largo, entonces leeré la primera estrofa. Y sí, porque quiero leer la primera para que se vea el tono, ¿cómo diríamos?, de entusiasmo, habría que decir que hay en estos versos, pero un entusiasmo marcado también por, por cierta visión, ¿cómo se...? No positiva de la experiencia de vida, en fin. Voy a leer la primera estrofa, digamos, que tiene un tono de instalación en el espacio. Dice: cansado de ser la bailarina del cosmos, que siempre lleva puesto el horizonte alrededor de los ojos como una falda que se mueve con uno mismo, de ser el borde del silencio al que no puedo asomarme, límite en que mi rostro conserva su figura de adolescente perpetuo del universo. Cansado de mi ignorancia y de inútiles búsquedas interiores, me hice viajero de la luz. Rápidamente traspasé la zona de los satélites, donde los hombres se hastían de ver el mismo paisaje a horas regulares, sin advertir que una ciudad es lo mismo que la nervadura de una hoja, o mejor, no es lo mismo, sino otra imagen, imposible de distinguir, sin presente, ni pasado, ni futuro,
sino simplemente objetiva, exacta y difusa. Una pura superficie detrás de la cual hay otra superficie, detrás de la cual hay otra superficie, donde acaso miren los ojos de una mosca, capaz de concentrar en sí las estalactitas de varios universos, y detrás aún un hombre que mira sonriendo y frotándose las manos, cuidadosamente peinado hacia atrás. Estas son las dos primeras partes de un poema muy largo. Así que son 4 páginas, o sea, yo pienso que no lo puedo leer entero, leo... Lo que quiera. Como tú quieras. Ya. Dale, no hay problema. Sí, porque yo quiero leer otro. Pues, Bueno, entonces lea otro. No, Si usted espérate. quiere leerlo entero, No, hay no, ningún problema. No. Este es su espacio. Bueno, mira, puedo leer aquí 4 y acá al final otro pedazo. El camino a la infancia es un viaje muy corto. Es un franco retroceso en la memoria. Es una parte del universo que es preciso recorrer como si fuera el presente, pero no todo el presente ni todo el tiempo que tenemos por delante en este pequeño mundo donde crecen tallos y sueños que no tienen cuándo. Es peligroso ahogarse en este acuario, quedando por conocer lo que está detrás del horizonte, lo que está delante, porque la pura infancia es una trampa, tendida por la muerte, y la verdadera infancia, la raíz secreta que nutre nuestro largo viaje. Y tal vez un pedacito más. A estas alturas un fuego azul me consume los ojos, que explotan en millares de estrellas que se ordenan silenciosas. Ciego del universo, perdí el prejuicio de las proporciones y por fin no supe si lo que veía era una ciudad o la nervadura de una hoja, el incendio de un planeta o un palo de fósforo, las ramificaciones de las venas o un delta, la rueda del destino o el interior de un caracol de mar. O el interior de un caracol de mar. Esta es la parte positiva, digamos, porque este es un largo poema. Entonces, qué linda la imagen. Sí, mucha imagen hay ahí. Sí. Después publiqué Escenas de Peep Show, que tiene... ¿Cuándo fue? Año 1985. Ediciones manieristas. Aquí hay una primera parte que llama Variaciones para despertar sentimientos convencionales o de la enfermería. Esto ya es medio negativo. Y voy a leer el primero. Con la cabeza reclinada en la alta masa perdón. No se preocupe. Con la cabeza reclinada en la alta mesa metálica, el enfermo gritó: no hay otro mundo. El paraíso artificial es esta pesadilla de tener que decir: no hay otro mundo en este mundo. Qué triste. Son poemas bastante pesimistas. Son bastante violentos, ¿eh? Sigo leyendo, ¿no? Sí, se está grabando. Ya, espera en la esquina con el cigarrillo, quemándole las yemas a la mujer que no será ni su víctima ni su amada. Ni su víctima ni su amada. Sí. En la marmita hierve la sangre de la joven violada con una próstata metálica. No son muy positivos. Esa es la primera parte de
de este libro. ¿Le puedo hacer una pregunta, don Sí, Federico? sí. ¿Usted por qué cree que se debe... porque la poesía pasa por un cambio y nace la antipoesía? Sí. ¿Por qué la antipoesía, en su vanguardismo, usted cree que se hizo tan popular? Sí, es que... ¿Qué es lo que...? Porque, por ejemplo, yo fui a recitar a un colegio, Sí, yo soy muy admiradora suya, de Nicanor Parra y de todos los poetas vanguardistas, mi poesía es como muy vanguardista. ya. ¿Por qué nace este cambio? ¿Por qué la poesía? Porque Nicanor Parra decía que la poesía había que toparla, humillarla en público. ¿Por qué nace esta necesidad de la antipoesía? Claro, no es fácil decirlo, pero lo que yo creo que el cometido de la antipoesía es instalar el discurso poético en la experiencia de lo real y hacer sentir, digamos, la dificultad de la existencia. Pero la poesía también muestra la dificultad de la existencia. Claro, pero la muestra, digamos, es que la antipoesía significó en la poesía chilena primero y después en la poesía de lengua española, tanto, digamos, en América Latina como en el resto de los países de habla española, aunque curiosamente en España no tuvo la misma resonancia que en los países hispanoamericanos y que sobre todo, digamos, en los países de lengua inglesa, qué sé yo, Inglaterra, Estados Unidos, fueron muy receptivos a esta poesía de lo que en esa época se llamaba de la modernidad, Claro. de, de la experiencia del sujeto arrojado en el mundo, aislados, eh, sin una comprensión clara de la existencia, etc. En ese sentido, ya el mismo título de antipoesía señala de que no se trata de dar una imagen que para Parra era falsificada de la existencia positiva, sino mostrar lo que en realidad es la existencia en la sociedad contemporánea. Y en ese sentido, bueno, de hecho este no es el primer libro que yo escribí, sino el segundo. El primero Sí. se llama Desplazamiento. Sí. Y una especie de instalación en la amplitud de lo que podría llamarse algo así como la existencia contemporánea. Y tiene una cierta dimensión positiva de la vida, pero a Sí. la vez muy crítica. Pero la otra, su segundo libro, Sí, es muy crítico y sí, muy, claro que sí. muy ennegrecido, a Sí. diferencia del primero. Sí, exactamente. Pero, digamos, eso tiene que ver con la manera como se desarrolla la sociedad en el mundo contemporáneo. Una sociedad hostil, alienada, incluso demencial en cierto sentido, y en la que se han tergiversado, digamos, o se han impedido las realizaciones o ciertas realizaciones que conduzcan al bienestar, o por lo menos al sueño de ese bienestar. Porque seguimos soñando. Sí. Por eso, por ejemplo, aquí hay un poema bastante violento. Dice: el hombre retiró su pene con lentitud Sí, po. de la vagina y dio por acabada la función frente a sus ojos de loca que algo esperaba. Ahora, dicho de paso, por supuesto esto no es necesario que la gente lo advierte, estos poemas tienen, pese a que no parezca,
eh, el- tiene los versos medidos, si uno los, y eso se lo aprendía a Parra, porque si uno dice aquí el hombre perdió su pene, el hombre perdió su pene, son 9, están rítmicamente estructurados, aunque no se nota. Antes había la poesía rimada y la poesía sometida, digamos, en decasílabo, heptasílabo, octosílabo. Esto lo aprendí yo en realidad tanto de Parra como de Gonzalo Rojas, porque en ambos parece que no hay estructura métrica, pero Sí. hay, y muy regular. Eso es otra cosa que tiene la antipoesía de Parra, Sí, que a pesar de ser una... porque la antipoesía en el fondo es poesía. es una ruptura. A pesar de ser rupturista, Sí, cumple con las reglas que se piden para hacer un Claro, poema sí. la mayoría del tiempo. la mayoría, sí. Eso es como, no sé, es como vivir en la sociedad Sí, a pesar y cumplir las reglas a pesar de no estar de acuerdo con con las reglas. las Sí. reglas. Sí. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Parra Sí, bastante tempranamente y entonces, de a poco, en las conversaciones, en los patios de lo que antes se llamaba pedagógico, me fui introduciendo en una poesía que antes, digamos, de ese momento, yo ya había leído bastante en el colegio. Yo estuve en un internado donde prácticamente cualquier persona, digamos, estaba, no todos lo hacían, pero tenía la posibilidad de leer, puesto que era internado, de lunes a sábado. Solamente se salía una vez a la semana, los sábados en la tarde, y había que volver el domingo en la noche o el lunes en la mañana. Entonces, había mucho tiempo para leer para aquellos que tenían algún interés en la lectura, obvio. pero que no éramos muchos, porque lo que más en lo que más se insistía era en la educación física, en el deporte. Este internado estaba muy bien provisto con canchas de fútbol, canchas de básquetbol, una piscina que era de abuela, sí. Entonces le decían a uno, piscina para hombrecitos. Y nos obligaban a bañar en la mañana en una ducha. Y la verdad es que nosotros parecíamos campeones de alta velocidad pasando por debajo del agua fría, porque era fría, no caliente. Y ese internado era en el sur, así que el agua de Arcio. No, en el sur no, aquí no son, en Santiago. ¿En Santiago? Sí, el Internado Nacional Barros Arana. Ah, sí, lo ubico. Y Uno de los mejores en todo caso en la época. sí, pero donde había una cultura que uno después se da cuenta muy machista. Es que la sociedad de esa época Era era así. Machista. Po. Entonces, En digamos, esa época uno tenía que pedirle permiso al papá, al marido, al esposo para hacer algo. también, claro. Y había, como uno le decía en el propio colegio, había que ser hombrecito. O sea, nada de desviaciones, en fin, debilidad, que era... Bueno, había ahí compañeros de curso que se habían transformado en víctimas profesionales de los que los molestaban, les pegaban. Hasta ahora eso no ha cambiado en todo caso. El ser humano, a pesar de los años, siempre existe y todavía existen muchos niños que pasan por esa victimización. En el fondo. Sí. Son conductas que parece que están Y de innatas. alguna manera era un régimen muy estricto, ¿eh? Pero de alguna manera los inspectores, si algún alumno, por ejemplo, iba a denunciar que otro lo molestaba, le pegaba, qué sé yo, la respuesta era: aprenda a ser hombrecito. Eso ya, esa mera frase indica cómo era la disciplina en ese colegio. Sí, queda más que clara. ¿No? Aprenda a ser hombrecito. Volviendo a lo de Parra, a la Sí. poesía, a la antipoesía, ¿usted cree que esa intención de escribir la antipoesía, como decíamos, en decasílabo, siempre con el ritmo, siempre cumpliendo Sí. ¿fue a propósito? Sin duda.
Es decir, Parra logró, digamos, en cierta medida, en una especie de estrategia, el disfrazar un poco la antipoesía como un discurso absolutamente libre. Pero si usted toma los libros de Parra, normalmente son de 11 sílabas, o sea, en decasílabos, de 7 sílabas, de 9 sílabas, y gracias a mi amistad con él yo aprendí eso. Digamos que aunque eso parecía verso libre, no era libre, pero digamos, en la lectura, en que no se notaba que estaba sometido a un orden, se producía un efecto mayor utilizando las estructuras métricas regulares, que tenían un efecto mayor, digamos, tanto emocional como intelectualmente en la lectura. ¿Y eso usted también lo aplica en su poesía? Sí, también. Bueno, yo aprendí de Parra todas esas cosas. Sé de memoria montones ¿De versos. poemas de Parra? Sí. ¿Sí? Ah, por ejemplo, está: juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. El que se embarca en un a ver, ¿cómo era? El que se embarca en un violín naufraga. Son decasílabos. ¿La víbora te recuerda? Sí, pero no me lo acuerdo de memoria Ah, ahora. no, de buena nueva. No. Pero ese... Pero la víbora se la dedicó Nicanor Parra a la... ¿Usted la vida para ir? No, él dice que no. Él dice que no, porque Él decía. él decía. Decía, no, pero tú... está muerto ya. Pues, Sí, por eso, No, él pero decía, no. tú decías que no fue así. Yo creo que no. Claro, bien. Yo creo que no, porque la Estela Díaz era una mujer muy difícil. ¿Usted la conoció? Sí. ¿Y cómo? Ahí tiene una mujer de la época que era totalmente transversal al sistema. Claro. ¿Cómo era la relación que existía entre los Por ejemplo, poetas? Nicanor Parra decía que la Estela Díaz le pega al hombre. Era al revés, claro. Ella era el macho. Claro, y es verdad, porque yo la conocí. Y la Estela Díaz a veces solucionaba las discusiones a puñetazos. Un timbre. Práctico, así. Pero la verdad que no era débil. No, Era una pelirroja fuerte. Sí. ¿Y cómo si te pega una mujer en esa época, qué iba a hacer? Bueno, claro, en esa época no había respuesta. Era así como... Exactamente. Hubieran ido otros a pegarle al tipo que le estaba pegando a ella. Claro, claro, que era la respuesta típica. ¿Y es verdad que la Estela Díaz Farín con Nicanor Parra fueron amantes? Eso no tengo idea, porque cuando yo conocí a Parra bastante, yo tendría unos 18 años, o sea, bastante joven, Nicanor Parra le tenía algo así como, ¿cómo se podría decir? Cierto, no es mío, no encuentro la palabra. Respeto. No, Tampoco, respeto no, porque yo creo que nunca le tuvo respeto, sino que... No, ellos no se tenían respeto. Era precavido frente a ella. Ah, claro. Es que ella era como... Era más tomar. Mira, obstinadamente Estela Díaz quería pelear, siempre. Ah. Por mucho que uno se comportara, por estrategias que diseñara, en el momento más inesperado podía surgir el contraataque, el ataque, digamos, ¿qué contraataque? Pero peleaba, no es que empujara, sino que a puñete limpio. Me imagino Lo yo... cual producía que mucha gente la incitaba a pelear. Entre el mundo poético, La provocaba. la provocaba. Era el espectáculo. Era un Era espectáculo. el show, ya se sabía. Claro, el show de la De la Estela. Estela Díaz. ¿Qué otra representante mujer tenemos en esa época, aparte de la Estela Díaz Farín, que era un representante bastante diferente a los modelos tradicionales de esa época? Claro que sí, pues, completamente. Bueno, a ver, ahora no se me ocurre nadie en especial de esa generación, pero... Ay, estoy medio mal de la memoria, porque por supuesto que había lo que se llamaba poetisas, que era un tratamiento despectivo. ¿Ah? Sí, pues no ¿Es sabía eso. despectivo? Claro, era despectivo. Poetisa era ser alguien, mujer,
que se dedicaba a escribir poemas, pero no era poeta. Pero, Tenía la intención. pero hoy en día poetiza. No, no se usa, es la poeta ahora. Ah, no se usa. No. Yo lo ocupo. Yo dije, No sirve. pero Gabriela Mistral era una poetisa o que era poeta. No, Gabriela Mistral en general, yo creo que nadie le decía poetisa, porque ella misma era bastante masculina en su actitud. Claro. Digamos, una señora muy seria, muy agraviada, que de alguna manera construyó un mito ella, de esta mujer que había sufrido mucho, vejámenes, abandono, etcétera, etcétera. Ella sería como la versión contraria de Estela Díaz Marín. Sí, Totalmente, bueno, de la Estela Díaz se decía que ataca al hombre. claro. ¿Quién más se juntaban en esa época? Porque teníamos a Gonzalo Rojas, Sí, que con Nicanor Parra siempre discutían. siempre discutían, se tenían distancia, ambos sabían que los dos eran muy buenos poetas, De hecho, son pero dos grandes tendencias que existen en Chile a nivel de poetas. Nicanor Parra con el vanguardismo y Gonzalo Rojas con la poesía erótica. claro, ahora Nicanor era mucho más, ¿cómo diríamos? Mucho más estratégico, era mucho más habilidoso, digamos, Matemático. claro, y dominaba más, digamos, el discurso popular. Gonzalo Rojas, si uno lee sus poemas, claro, son poemas de la contemporaneidad, son poemas inclinados a una especie de surrealismo, pero son poemas en sentido elevado. No hay una, ¿cómo se llama? Una desublimación, hay una sublimación que no existe en la antipoesía. Es que los poemas de Gonzalo Rojas las tiene que leer alguien que realmente sepa leer poesía. Porque También, si la lee claro. una persona común y corriente, No, no la va a entender. no la va a entender. Sí, también, claro. Sobre todo ese que tanto le gusta a él, 80 veces nadie. ¿Se Sí. acuerda que la otra una día lo conversamos? Que Ahora, Gonzalo Rojas, hay que decir, era muy generoso. Qué sé yo siempre varias veces, no siempre, me ganaba unas becas para ir a la Escuela de Verano de Concepción, que significaba alojamiento y comida. Y, por ejemplo, uno comía o en... ¿Cómo se llama eso? El casino. ¿Ah? ¿Casino? El casino. Y a veces, digamos, juntábamos plata y nos íbamos a algún restaurante. Y si estaba Gonzalo Rojas invitaba al- y lo invitaba a uno. Federico, cuando tú conociste a Gonzalo, él ya no estaba en la Mandrágora. No. Ya la ma- Teófilo sí, Enrique Gómez Correa, Jorge Cáceres, eso No. ya era historia. No, pero él tenía respeto por ese momento. Que es un momento anterior a 1948, donde aparecieron los primeros poemas de Gonzalo Claro, Rojas. La miseria del hombre. Hasta que después, como, ¿cuánto? 20 años después, publicó Oscuro. Oscuro, sí. Cuando estaba en Venezuela, volvía a la Sí, RDA y claro. volvía... Ahora, mira, Gonzalo Rojas, desde el punto de vista de como... Como poeta, ¿cómo lo consideras tú como poeta? Yo lo considero un gran poeta. Ahora, Fue el poeta más premiado del mundo en su momento. Le Sí. faltó solo el Nobel. sí, Ganó el Reina Sofía, ganó el Juan Sí. Rulfo, ganó el Cervantes, ganó el Rómulo Gallego, no sé, es el Martín y era un Fierro. hombre muy generoso, porque cada vez que yo estaba en las escuelas de verano, donde uno postulaba una beca, él estaba comiendo, le gustaba mucho la vida de restaurante, café. Entonces te saludaba y te invitaba a comer. ¿Tú fuiste al funeral de él, al velorio en el Bellas Artes? Sí, espérate, a ver, ¿cuándo es que murió? Sí, ¿Cuándo murió? ¿El 2007, 2008? sí, estaba aquí ya. Sí, fui, por supuesto. ¿Y por qué lo velaron en el Palacio de Bellas Artes? Porque no prestaron la sed. En la sede era muy chiquita. Es muy chica. Y no la prestan. No, y no tiene... No, sí la prestan. No se la han prestado. Yo me acuerdo de haber ido una vez hace unos 4 o 5 años. No, pero para el velorio de Gonzalo Rojas no la prestaron. Ah, capaz, pues claro. Perdona, cuando tú fallezcas, ¿te vamos a velar en la Sociedad de Escritores de Chile? No sé dónde me metan nomás. Pero No, tú, ya. ¿dónde quieres? Da lo mismo.
No, digamos, yo preferiría, yo tengo, esto es muy divertido. Porque Carmen Berenguer quiere que la velen en su departamento en Plaza Italia y que solamente entren los amigos. Su hija va a estar en la puerta. Bueno, eso puede ser, y va a dejar entrar a los que... Claro, va a dejar entrar a los... Bueno, ahí yo estoy asegurado que estoy adentro. Pero debiera ser en la sala de premios nacionales de la Sociedad A Escritora de ver si Chile. encuentro, espérate. Yo debo tener por ahí, ¿Qué cosa? porque yo tengo una foto de mi propia tumba. ¿Sí? Es muy simple, mi abuelo. Pero allá en el sur. Sí, en Osorno. Si Mi tú vas a ser abuelo se enterrado en el llamaba sur. igual que yo. Ah, pero eso es trampa. ¿Ah? Eso es trampa. Sí, Sí, pues el abuelo se llama, ¿cierto? Federico Chop Ebensberger. Spersberger. Igual que tú. Igual. Pero tú vas a ser enterrado allá en el sur. Bueno, si está la tumba. ¿Para qué voy a perder plata? Bueno, ahí serán los deudos. Pero por último... En el traslado. pero es que tú tienes... Si lo caro el traslado, pero es mucho más barato que comprar una tumba acá. Eso te lo Claro, aseguro. Pero y que tú hay tienes hijos en hay Alemania. hay tumbas eternas. Esa Sí, es po. eterna. ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, Perpetua yo tengo, se llama. Perpetua. Yo tengo, mi familia en realidad tiene en el cementerio metropolitano para 6 y 4 en la huesera. Espérate, voy a ver si encuentro Ya, una voy a foto. parar esto. Mira, toma.